Hoy vamos a analizar un convertidor bidireccional. Estos convertidores son un tipo particular de convertidor, ya que el elemento unidireccional que típicamente usamos, que es el diodo, se reemplaza por un MOSFET. Esto con el objetivo de permitir precisamente el flujo bidireccional de corriente y por lo tanto el flujo bidireccional de potencia entre las dos terminales del convertidor. Este tipo de convertidores se usa bastante, por ejemplo, para cargadores, descargadores de baterías, que es el ejemplo que nosotros vamos a seguir, pero también se puede usar en cualquier otro sistema. Por ejemplo, cuando se tengan aplicaciones de frenado regenerativo, en el cual usted, por ejemplo, tiene un motor en un automóvil eléctrico y cuando usted va a acelerar, pues tiene que entregarle potencia al motor, pero cuando va a frenar, usted extrae potencia del motor, pone el motor a funcionar como un generador para extraer energía. De esa manera cumple dos funciones. Primero, frena y segundo, recupera algo de esa energía cinética y la convierte en energía eléctrica. Pero el caso de nosotros vamos a considerar es un cargador-descargador de baterías, esencialmente. Los cargadores-descargadores de baterías se utilizan mucho en los sistemas basados en buses de DC, por ejemplo una microred DC basada en fuentes renovables de energía o inclusive fuentes no renovables, da igual, pero que disponga de un bus de conexión de potencia donde se tengan diferentes fuentes, diferentes cargas, se requerirá la regulación del bus de DC. Y eso con el objetivo de proveer unas condiciones de operación seguras tanto para las fuentes como para las cargas. Asimismo, cuando exista una diferencia entre la producción de energía y el consumo de energía, es decir, por ejemplo, cuando se produzca más energía de la que se consume o cuando se consuma más energía de la que se produce, requiere un elemento almacenador de energía. Ya que, por ejemplo, si en algún momento las cargas están consumiendo más potencia de la que producen las fuentes, entonces se requerirá un sistema de almacenamiento de energía para que entregue esa deficiencia de potencia. Y cuando las fuentes produzcan más energía de lo que consumen las cargas, entonces en ese momento se requerirá igualmente un sistema de almacenamiento de energía para poder absorber esa energía y tenerla de lista para su uso en un momento dado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de microred muy sencilla. Observe, tenemos un bus de DC. Ese bus de DC debe proveer una tensión regulada. O sea, aquí se tiene que tener una tensión regulada, de forma que cuando usted conecte una carga, pues sea predecible cuál es la tensión que esa carga tiene que soportar. Asimismo, cuando usted conecte una fuente, sea predecible cuál es la tensión que las terminales de esa fuente van a tener que soportar. Y esto es necesario para proveer una operación segura de todo el sistema. La regulación de ese bus de DC típicamente se realiza con el elemento de almacenador de energía. En algunos casos ustedes podrán ver que la batería se conecta directamente en ese bus, pero eso puede ser un error, ya que, por ejemplo, en algunos casos el bus de DC no tiene la misma tensión o el mismo nivel de tensión que la batería. Entonces, para ese caso, se tendrá que requerir de un convertidor de potencia que haga la transformación de tensión entre la entrada y la salida. Ahora, en otros casos también se usa este cargador-descargador de baterías porque se requiere imponer unos perfiles particulares de carga y descarga a la batería. Por ejemplo, algunas baterías se cargan con picos, típicamente, por ejemplo, las de litio, en algunas versiones la carga a partir de pulsos es muy eficiente. Por ejemplo, las de plomo ácido se pueden cargar a tensión constante o a corriente constante, dependiendo de la batería. Las de gel tienen otros perfiles de carga-descarga, etc. Entonces, eso es lo interesante y lo útil de los cargadores-descargadores de baterías, que permiten desacoplar la batería del bus de DC. Además, las baterías se pueden ir descargando poco a poco a medida que el sistema va operando. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos con un sistema, con una microred como este ejemplo de la microred, tenemos un sistema fotovoltaico que es una fuente con su convertidor de potencia que gestiona el generador e inyecta esa potencia a un bus de DC. Tenemos un generador eólico que intrínseco, por ejemplo, puede tener un rectificador y se conecta a través de un convertidor de DC al bus de potencia. Obviamente son unidireccionales y son en este sentido, es decir, las fuentes entregan potencia al bus. Tenemos, por ejemplo, un par de cargas. Esas cargas toman potencia del bus o sea, estos convertidores, perdón, toman potencia del bus para suplir la carga. Estas cargas pueden tener tensiones diferentes a la tensión de operación del bus, por eso se requieren los convertidores.
De hecho, por eso es que la mayoría de las cargas incluyen convertidores de potencia, precisamente para poder ofrecer a esas cargas las condiciones de operación óptimas. Obviamente son unidireccionales, ya que toman potencia del bus para entregarlo a la carga. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, este convertidor se controla para imponer las condiciones óptimas de operación de la fuente. Igualmente, este convertidor se debe controlar para imponer las condiciones óptimas de operación de la fuente. Este convertidor se debe controlar para imponer las condiciones óptimas de operación de la carga, al igual que este. Entonces, tiene que haber algún convertidor que permita regular el bus de DC, ya que si ninguno lo regula, lo que vamos a tener ahí es una tensión que va a estar oscilando y que puede, por ejemplo, caer por debajo de un valor límite y por lo tanto desenergizar la carga, o estar por encima de un valor límite y por lo tanto quemar o dañar alguno de los elementos que tenemos conectados a la microred. Por eso necesitamos una tensión de regulación. Entonces, supongamos que en un punto dado de operación tenemos mayor consumo con respecto a la generación. Entonces, claro, la batería tendrá que entregar esa potencia para poder cumplir el balance de potencia general de la microred. Y lo que va a generar es que la batería se descargue. Por lo tanto, si esa batería la tenemos conectada aquí al bus, pues vamos a tener un bus que realmente no es regulado, sino que la tensión del bus lo impondrá la tensión de la batería, la cual fluctuará, aunque sea levemente, pero fluctuará, y no tendremos un bus con una tensión estable y predecible. Es por eso que la mejor decisión siempre es utilizar un convertidor cargador-descargador de baterías que, no importa si la batería se carga o se descarga, imponga en el bus de DC una tensión regular. Y por lo tanto, ya que este convertidor va a estar entregando potencia cuando se tenga un consumo mayor a la generación, o consumiendo potencia cuando tengamos un consumo menor a la generación, por lo tanto tengamos potencia sobrante, la cual deberá almacenarse, pues ese convertidor es bidireccional. Si ustedes recuerdan, en uno de los ejemplos que hicimos anteriormente, analizamos un convertidor bidireccional que fue un inversor de puente completo, donde mostramos que para llegar a la topología bidireccional lo que hacemos era el análisis MOSFET-diodo, de la estructura MOSFET-diodo, considerando ambos flujos de corriente de forma independiente y luego los fusionamos. Aquí se tiene exactamente eso mismo, ¿no? Cuando estamos en un flujo de corriente en un sentido, vamos a tener que un semiconductor va a actuar como MOSFET y el otro como diodo en este convertidor, y cuando tengamos el flujo en el otro sentido, pues vamos a tener la operación inversa. Es decir, el switch que operaba inicialmente como MOSFET pasará a operar como diodo, y el switch que inicialmente operaba como diodo pasará a operar como MOSFET. Entonces, ya para hacer el ejemplo del convertidor bidireccional, entonces vamos a considerar un back boost bidireccional, con el objetivo de analizar otro convertidor. Además que este convertidor es bien interesante. Entonces vamos a analizar el back boost. Es el back boost inversor y en su topología bidireccional. Entonces, cuando la potencia va en este sentido, pues este actuará como MOSFET, este como diodo, y cuando la potencia viene en este sentido, este actuará como MOSFET y este actuará como diodo. Ya que recordamos que este convertidor invierte tensión, por lo tanto, si aquí tenemos más menos, aquí en la salida la tensión correcta, la polarización correcta es más menos. Bueno, entonces, este convertidor, pues es este convertidor que tenemos acá. Esta batería que está aquí, pues es esta batería que tenemos acá, la llamamos VG, por ejemplo. Sabemos que para que esa batería esté entregando potencia, la corriente irá en este sentido, ¿cierto? Ahora, la corriente también puede venir en este sentido, y lo que nos estará indicando es que sencillamente la batería está almacenando energía, y es perfectamente la operación de este convertidor estamos considerando. La corriente por ir en ese sentido, lo que significa que estamos descargando la batería para entregarle potencia al bus de DC, o la corriente podrá ir en este sentido, podrá venir en este sentido, lo que significa es que estamos tomando corriente o potencia, ¿cierto? Potencia del bus para recargar la batería, ¿cierto? Para cargar la batería. Entonces tendremos esas dos posibilidades de flujo. Entonces, para poder modelar y controlar ese cargador-descargador de baterías, pues tenemos que reducir todo este sistema a un pequeño modelo.
Entonces, lo importante a entender es lo siguiente, es que vamos a tener un convertidor bidireccional, decidimos que ese convertidor bidireccional sea un buck boost inversor, que tenemos la batería, ¿cierto? Que será una fuente, vamos a considerarla por ahora una fuente ideal para este ejemplo, y que este cargador-descargador de baterías interactúa con toda esta microred, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una reducción de este modelo de una manera muy sencilla. Entonces vamos a tener esa batería, vamos a considerar que es una fuente, vamos a llamarla VG, aquí va a venir nuestro convertidor, que ya dijimos que va a ser un buck boost. Sabemos que nuestro objetivo es regular la tensión del bus, y finalmente aquí vamos a tener la carga de este convertidor. Entonces vemos que la carga, llamémoslo entre comillas carga, porque realmente la microred puede consumir potencia como una carga normal o puede entregar potencia también. Podríamos llamarlo como una carga regenerativa. Entonces en estas dos terminales que tenemos acá, que son estas dos mismas terminales que tenemos acá, tenemos un bus de DC al cual vamos a regularle la tensión, es decir, la tensión en estas terminales debe ser constante siempre, pero que va a tener un flujo de potencia variante. Y ese flujo de potencia es bien interesante que lo tengamos claro. Supongamos en algún momento dado, esta fuente puede producir 1 kilowatt, esta fuente puede producir otro kilowatt, tendríamos 2 kilowatts, y estas dos cargas cada una puede consumir 1.5 kilowatts, por ejemplo. Con lo cual tendremos un consumo de 3 kilowatts. Es decir, tendríamos menos 1 kilowatt en el balance energético. Eso indicará que la batería tendrá que entregar 1 kilowatt. Es decir, la batería tendrá que entregar esa potencia restante, esa potencia que falta. Por lo tanto, la corriente irá en ese sentido. Ahora, si resulta que, supongamos que esas cargas pueden ser luminarias, por ejemplo, entonces se apagaron varias luminarias y en lugar de consumir 1.5 kilowatts cada una, pues pasamos a consumir 0.5 kilowatts. Entonces en ese caso el consumo general será 1 kilowatt, con lo cual tendremos 1 kilowatt de sobra porque tendremos mayor producción que consumo, y entonces la corriente tendrá que ir en este sentido porque tendremos que realizar un almacenamiento de esa potencia. Siempre teniendo claro que esta tensión de aquí, esta tensión de acá, la vamos a tener regulada. Ese es nuestro objetivo, regular esa tensión, que lo vamos a hacer con un sistema de control, pero dentro de la operación en estado estacionario, esa es nuestra condición, que tenemos tensión regulada. Por lo tanto, no podemos modelar esa carga como una resistencia, porque si modelamos esa carga como una resistencia, pues vamos a tener que, al variar el consumo de corriente, ya sea positivo o negativo, por ejemplo, simplemente considerándolo positivo, en este sentido, si variamos la impedancia de la carga, variará la tensión. Pero mire que la premisa que estamos diciendo es que la tensión en ese bus debe ser regulada. Además, si colocamos una resistencia, no habrá forma que ese modelo resistencia nos entregue potencia. Por lo tanto, vamos a modelar todo este sistema esencialmente como una fuente de corriente. Como una fuente de corriente, vamos a ponerle a esa fuente de corriente IO. Entonces observe, si esta fuente de corriente tiene un valor positivo, lo que indica es que estamos descargando la batería para entregarle potencia a toda la microred. O sea, para entregar potencia y cumplir el balance energético. Ahora, si esta fuente de corriente tiene un valor negativo, significa que hay potencia sobrante en la microred y por lo tanto lo que vamos a hacer es almacenar esa potencia dentro de la batería. Y mire que lo que nos resta es ya saber un punto de estado estacionario de ese sistema. Entonces vamos a considerar algo muy sencillo. Vamos a considerar un punto de estado estacionario de consumo vamos a considerar que el punto de trabajo es 1 ampere. Ese es el punto de trabajo de estado estacionario. Y sobre ese punto de trabajo es que vamos a realizar todo el análisis matemático. Entonces, es decir, lo que estamos considerando es que en condiciones normales se consume 1 ampere más de lo que se produce. Obviamente, recordando que la tensión está regulada.
Y nuestro objetivo será siempre regular esa tensión, no importa si tenemos variaciones de ese consumo, que es algo perfectamente posible, porque se puede tener variaciones debido a que se consume más, se consume menos, o como lo dije ahora, incluso se carga la batería. Entonces, esto que estamos acá es lo que traducimos acá. Entonces, observe, tenemos nuestra batería, que está puesta en este sentido, nuestro convertidor, que es este que está acá, y nuestra carga. Observe que aquí tenemos esta convención más menos con la corriente en este sentido, es decir, el punto de trabajo que vamos a considerar para el análisis es un punto de trabajo en el cual se consume potencia, es decir, se descarga la batería para entregarla. Por lo tanto, como tenemos aquí esta convención de tensión, entonces sencillamente este IO lo tenemos en este sentido. Bueno, entonces ya con este modelo como lo tenemos, lo siguiente que tenemos que hacer esencialmente es nuestro modelado dinámico y lo que hemos hecho en los otros ejemplos. Encontrar nuestro modelado dinámico, posteriormente pasar a los jacobianos, el modelo linealizado y a hacer el análisis del diseño del controlador y la implementación. Entonces para ello pues hagamos primero las dos topologías, el análisis en las dos topologías y miremos cómo son las ecuaciones. Entonces a ver, cuando tenemos U igual a 1, pues lo que tenemos es que la tensión en el inductor, o sea, L de I L de T, la tensión en el inductor es VG. Porque observe, está este cerrado y está este abierto, entonces queda en paralelo. Y cuando tenemos U igual a 0 para ese mismo inductor, pues tendremos que este queda abierto y este queda cerrado, por lo tanto L de I L de T será menos VC, porque quedará este en antiparalelo con la tensión de salida. Ahora, miremos la corriente del condensador. Entonces C de B de C de T, cuando estamos en la topología 1, es decir, este está cerrado y este está abierto, pues todo lo que tenemos es que es menos IO. Ahora, C de B de C de T, cuando está en la topología 2, es decir, este está cerrado, pues lo que veremos es que esta corriente es IL menos IO. Y ya con esto construimos el modelo conmutado. Construimos el modelo conmutado. Entonces, recuerden, lo que debemos hacer para construir el modelo conmutado es escribir aquí una ecuación diferencial que dependa de U y que me genere estas ecuaciones a tramos, ¿cierto? Que nos generen estas ecuaciones cuando U tenga esos valores. Entonces, tendremos que L de IL de T será igual a, o de una vez, de IL de T será igual a VG, solo está cuando U vale 1, por lo tanto nos queda VG por U, porque cuando U valga 1 aparecerá y cuando U valga 0 no aparecerá. Menos VC, y vemos que VC solo aparece cuando U vale 0, entonces lo multiplicamos por 1 menos U, de forma que cuando U valga 1, VC no aparece, o menos VC no aparece, y cuando U valga 0 sí aparece. Y podemos probarla, miren. Cuando U valga 0 será VG sobre L. Perfecto. Y cuando U valga 1, y cuando U valga 0, perdón, será menos VC sobre L. ¿Está? Bien hecho. Y miremos la otra ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial vemos que IO aparece en ambos casos, así que no importa el valor de U, IO está presente, entonces simplemente colocamos menos IO, sin el valor de U. Y finalmente vemos que IL solo aparece cuando U vale 0, entonces nos queda IL por 1 menos U. Y probémosla. Cuando U vale 1 nos da menos IO sobre C, y cuando U vale 0 nos da IL menos IO sobre C. Entonces ahí ya tenemos nuestro modelo conmutado. Luego pasamos al modelo promediado. Entonces, para el modelo promediado, recordamos que lo que hacemos es aproximación de pequeño rizado, promediando todas las señales dentro del periodo de conmutación. Y para eso, de forma práctica, lo que hacemos es reemplazar U por D.
porque D, el ciclo de trabajo, recordamos que es el promedio de la señal de activación dentro del periodo. Entonces nos queda que D y L de T es igual a VG por D menos VC por 1 menos D, y de VC de T será IL por 1 menos D menos IO. Y ya con eso tenemos nuestro modelo promediado. Entonces, ya a partir de aquí, lo siguiente que debemos hacer es encontrar el modelo linealizado. Entonces, para ello vamos a definir nuestros vectores de estado y nuestros vectores de entrada. Entonces, vamos a definir nuestro vector de estado como IL y VC, porque vemos que son los dos únicos estados que tenemos, ¿cierto? La corriente por el inductor y la tensión por el condensador, y escribimos nuestro vector de entradas. Que recuerden que el ciclo de trabajo siempre es una entrada, porque es lo que nos modifica el sistema, y las siguientes entradas son las fuentes que tengamos. Entonces tenemos VG y tenemos IO, que es otra fuente del sistema, es otra entrada. Entonces mire que esta vez tenemos 3 entradas. Porque VG puede cambiar, claro, si la batería se empieza a descargar en la operación, pues esa tensión cambiará. E IO puede cambiar, de hecho ya lo discutimos bastante, y es que la corriente que tenga que interactuar con el cargador-descargador de baterías dependerá de la diferencia entre la potencia generada por los generadores y la potencia consumida por las cargas. Y eso es algo que nosotros no podemos controlar, entonces es otra entrada a nuestro sistema. Entonces, como definimos IL como el primer estado, entonces aquí queda definido la ecuación diferencial relacionada con IL, nos queda como la primera ecuación diferencial, y como definimos VC como nuestro segundo estado, entonces esta será la segunda ecuación diferencial. Y ya lo que pasamos a hacer es a escribir los jacobianos. La matriz A será derivada parcial de F1 con respecto al primer estado, es decir, derivada parcial de F1 con respecto a IL. Vemos que aquí en ninguna parte hay IL, entonces nos da 0. Luego, derivada parcial de F1 con respecto al segundo estado, es decir, con respecto a VC. Entonces nos da 0, pero aquí sí nos queda una derivada parcial, que nos queda como 1 menos 1 de 1 menos D sobre L. ¿Listo? Bueno, lo que sigue es la derivada parcial de F2 con respecto al primer estado. Y aquí si observamos que tenemos IL, entonces nos queda 1 menos D sobre C. Y finalmente es derivada parcial de F2 con respecto al segundo estado, que nos da 0. Y con eso tenemos el jacobiano de las derivadas parciales o de las ecuaciones diferenciales con respecto a los estados. Luego sigue el segundo jacobiano, que lo que nos dice es las derivadas parciales ¿sí?, de las ecuaciones diferenciales con respecto a las entradas. Entonces mire que, si recuerdan, la dimensión de esta matriz era n por n, donde n era el número de estados. Y la dimensión de esta matriz es n por m, donde m es el número de entradas. Entonces mire que ya B no es una matriz cuadrada. A siempre será una matriz cuadrada porque siempre tiene que haber el mismo número de ecuaciones diferenciales y el mismo número de estados, pero B no tiene por qué ser una matriz cuadrada, ya que puede haber un número de estados diferente al número de entradas, como es este caso que tenemos acá. Entonces nos da derivada parcial de F1 con respecto a la primera entrada. Entonces vemos que efectivamente existe D en esta ecuación diferencial. La voy a hacer aquí en un pedacito para copiarla después. Entonces miren, nos da derivada parcial de esto con respecto a D. Entonces nos va quedando VG por este lado, y por este lado nos queda menos 1 por menos VC más VC, entonces nos queda VG más VC sobre L. Ese es el primer componente de esta matriz. Luego es derivada parcial de F1 con respecto a VG. Entonces vemos que existe y nos da D sobre L.
Y finalmente derivada parcial de F1 con respecto a IO, a la última entrada, que nos da 0, porque no está. Ahora, derivada parcial de F2 con respecto a D, nos queda menos IL sobre C, que sale de acá. Derivada parcial de F2 con respecto a VG nos da 0, porque no está. Y finalmente, derivada parcial de F2 con respecto a IO nos da menos 1 sobre C, porque es una derivada muy sencilla. Y ya con eso tenemos la matriz B, o el jacobiano de las ecuaciones diferenciales con respecto a las entradas. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el jacobiano de la salida con respecto a los estados y de la salida con respecto a las entradas, pero no hemos definido nuestra salida, entonces hagámoslo. Vamos a definir que nuestra salida es nuestra tensión en el bus, que es VC, que es el objetivo que hemos dicho que tenemos que perseguir, es controlar la tensión en la salida. Entonces hagámoslo. La matriz C lo que nos dice es la derivada de esta salida con respecto a los estados, recordando siempre que los estados son linealmente independientes, se nos dará 0 y 1. Y la matriz D nos dice las derivadas de la salida con respecto a las entradas. Entonces, los estados y las entradas son linealmente independientes, entonces nos dará 0, 0 y 0, ¿no? Y ya con esto tenemos el modelo en espacio de estados de nuestro sistema. Lo único que nos falta es linealizar estas condiciones que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo que tenemos acá, vamos a considerar una batería de 12 volts, por ejemplo. Y vamos a considerar un voltaje del bus de 12 volts. Y el punto de trabajo de estado estacionario, habíamos considerado 1 ampere. Entonces ya con eso tenemos las condiciones para calcular nuestro estado estacionario. Todo lo que nos falta es encontrar esas ecuaciones del estado estacionario. Vamos a hacerla con este color. Entonces, en estado estacionario, pues sabemos que estas ecuaciones son iguales a 0. Entonces nos queda que el ciclo, lo único que tenemos que encontrar es cuál es el ciclo de trabajo para estas condiciones. Y el valor de la corriente en inductor para estas condiciones que hemos definido. Entonces, aquí voy a colocar que en estado estacionario IO vale 1 ampere en este sentido, es decir, 1 ampere de descarga de la batería. Entonces, hacemos igual a 0, por ejemplo, esta que tenemos acá, entonces nos da VG por D menos VC por 1 menos D igual a 0, este es nuestro estado estacionario. Entonces, aplicamos propiedad distributiva más VC por D igual a 0, con lo cual nos queda que el ciclo de trabajo, sacando factor común aquí, es VC sobre VC más VG. Ese es el punto de trabajo de estado estacionario para el ciclo de trabajo. Pues si vemos aquí, esencialmente nos dará 0.5, un valor de 0.5, ya que la tensión de entrada es la misma tensión de salida, y aquí nos da ese cálculo. Y también tenemos que hacer ese análisis acá. Entonces, ese análisis nos dice que es IL por 1 menos D será igual a esa corriente de salida en estado estacionario, por eso las pongo todas en mayúsculas. Entonces de aquí lo que tenemos es que en estado estacionario nos da IO sobre 1 menos D. Entonces nos dará esencialmente que en estado estacionario esa corriente vale 2 amperes. Entonces vamos a tener aquí que en estado estacionario el ciclo de trabajo es 0.5 y la corriente en estado estacionario son 2 amperes. Entonces ya con estos valores que tenemos aquí linealizamos estos jacobianos, porque ya reemplazamos ese 0.5 acá, el 0.5 acá, L y C, pues, ahí los vamos a definir. Reemplazamos VG que vale 12 volts, VC que vale 12 volts y L que va a valer los 2 amperes, y ya con eso nos quedan las matrices con valores constantes, es decir, un sistema lineal e invariante en el tiempo, y ya con eso lo que hacemos es encontrar nuestro modelo matemático, llevarlo a Laplace, y con Laplace llamar a Sysotul para diseñar el controlador de voltaje para poder regular la tensión en el bus. Entonces eso lo vamos a hacer en el simulador.
Entonces ahí tenemos en el tablero las expresiones matemáticas. Aquí ya tengo yo escrito el código con el objetivo de que ahorremos un poco de tiempo. Entonces lo que podemos ver es que la tensión en la batería de estado estacionario la pusimos 12 volts, igual como está ya definida en el tablero. Para este caso definí el inductor y el condensador cada uno de 100 microhenry y 100 microfarads respectivamente. También definimos una frecuencia de conmutación de 50 kHz, que es lo normal. Definimos nuestra tensión de salida como 12 volts y definimos nuestra corriente de estado estacionario como 1 ampere en modo descarga. Aquí están los valores de estado estacionario, del ciclo de trabajo y de la corriente del inductor. De hecho, si los corremos, vemos que exactamente es 0.5 y 2 amperes, tal como lo dijimos ahora ahí en el tablero. Y ya vamos a diseñar el modelo, o a sistematizar el modelo, porque el modelo ya lo encontramos. Entonces definimos que nuestra salida va a ser VC, definimos que nuestros estados son IL y VC, definimos que las entradas son D, VG e IO en el mismo orden que están allá. Entonces nuestra matriz A es 0 menos D' sobre L, D' sobre C y 0, está correcto. En B tenemos VC más VG sobre L, D sobre L, 0, menos IL sobre C, 0, menos 1 sobre C, perfecto. Nuestra matriz C es 0 y 1, nuestra matriz D es 0, 0, 0. Ya con esto generamos nuestro sistema lineal, generamos las funciones de transferencia y las podemos mirar. Entonces aquí están. Y lo que vemos es que tenemos que nuestra función de transferencia de tensión con respecto al ciclo de trabajo tiene una estructura muy similar a la que vimos para el convertidor boost en su numerador. Es decir, ya aquí podemos ver que es un sistema de fase no mínima, lo podemos comprobar si quieren, donde vemos que efectivamente tenemos un 0 en el semiplano derecho, con lo cual vemos que, al igual que como nos sucedió con el convertidor boost, no vamos a poder hacer un control de tensión lineal de una manera directa, ya que este punto, este 0 que tenemos allí no nos va a permitir hacer el control. Y por lo tanto, lo que tendremos que hacer es recurrir a un control en cascada. Bien, entonces ya que acabamos de comprobar que no es posible hacer el control de tensión directo sobre el condensador, ya que nos queda una función de transferencia de fase no mínima, entonces tenemos que hacer un control en cascada, al igual que cuando hicimos el control en el boost. Con esto es muy interesante pues, para que ustedes puedan verificar que el boost no es un caso aislado. De hecho, existen muchos convertidores en los cuales algunas de esas funciones de transferencia son de fase no mínima y por lo tanto tendremos que en muchas ocasiones recurrir a esos controles en cascada. Entonces ahora vamos a recurrir en el control en cascada, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos para el boost, lo cual consiste en controlar el otro estado, controlar la corriente del inductor. Entonces para ello vamos a cambiar esa salida, ya nuestra salida va a ser la corriente del inductor. Estos jacobianos no cambian porque es exactamente el mismo sistema, son los mismos estados, las mismas ecuaciones diferenciales. Las matrices que cambian o los vectores que cambian, ¿cierto? Los jacobianos que cambian serán C y D porque cambió la salida. Entonces lo que vemos es que derivada parcial de IL con respecto a IL pues nos da 1 y derivada parcial de IL con respecto a VC nos da 0 y nuevamente los estados son linealmente independientes con respecto a las entradas, con lo cual esto nos da 0, 0 y 0. Entonces observe, este es el único cambio que realizamos, cambiamos solamente la matriz D y ya con esto tenemos el modelo en espacio de estados que nos representa la corriente del inductor con respecto a todo el sistema. Entonces miremos en el simulador para poder diseñar ese sistema de control. Entonces ya aquí en esta otra parte del código vamos a sistematizar este modelo para controlar la corriente del inductor. Entonces vemos que lo que cambiamos esencialmente es la salida que queremos controlar, entonces cambian estas dos matrices, mire que la matriz A y B no las toco porque no cambian, y ya con eso generamos nuestro sistema en espacio de estados y las funciones de transferencia. Entonces lo corremos
Y vemos que ya esta es nuestra nueva función de transferencia de la corriente del inductor con respecto al ciclo de trabajo. Aquí tenemos también la corriente del inductor con respecto a la tensión de entrada. Entonces podemos verificar que no tengamos la misma condición de fase no mínima, y efectivamente esto es un sistema de fase mínima, porque observamos que si bien tenemos un cero, ese cero está en el semiplano izquierdo, por lo tanto no tenemos la condición de fase no mínima. Y entonces podemos ya recurrir a hacer nuestro sistema de control para controlar la corriente del inductor. Entonces lo que hacemos es invocamos SISOTool, que es la herramienta iterativa que hemos estado usando, la invocamos con el argumento de G y D. Muy bien, entonces aquí tenemos SISOTool, siempre recordando que nosotros no hacemos uso del bode de lazo directo, sino que hacemos el bode realimentado. Entonces colocamos un nuevo bode desde R hasta Y, es decir, desde la entrada hasta la salida, que nos da esta figura que tenemos aquí. Y entonces ya lo que tenemos que hacer es establecer los criterios de diseño. Entonces normalmente diseñamos con un amortiguamiento de 0.707 y con un ancho de banda de hasta donde nos dé la validez del modelo. Entonces para ello compramos la validez del modelo como lo hacemos típicamente, que lo hacemos con PSIM. Aquí está, con PSIM, aquí está nuestro convertidor, observa, está nuestro convertidor back boost, y aquí tenemos nuestras fuentes de corriente, ¿no? Voy a deshabilitar estas, que son perturbaciones que usaremos luego, y aquí lo que tenemos es nuestra fuente de corriente de estado estacionario. Tenemos aquí nuestro punto de trabajo de estado estacionario, que es punto 5, nuestra frecuencia de conmutación, la activación de los MOSFET, etc., ¿no? Y tenemos aquí una fuente de tensión sinusoidal, que es la que usamos con el AC sweep para calcular el gráfico de bode. Para calcularlo desde 2 kHz. A ver si lo hace más rápido. Y entonces lo que vamos a hacer es compararlo con nuestro modelo. Entonces el modelo que nosotros deseamos evaluar es este. Entonces ya lo tengo aquí escrito. Miren, es de orden 2, una ganancia 1, y tenemos que es 0s cuadrado 240.000 s 1e a la 8, y en el denominador es s cuadrado, no tiene término s, y 2.5 e a la 7. Entonces ese es el modelo que tenemos ahí, y corremos el gráfico de bode para que nos calcule la respuesta en frecuencia, y de esa manera podamos comparar la respuesta en frecuencia del circuito, que es la que tenemos aquí, que recuerde que lo que queremos es obtener el modelo de la corriente del inductor, y la vamos a comparar contra este que tenemos aquí, que es el modelo matemático. Con eso veremos qué tan preciso es. Y entonces aquí podemos observar que en la ganancia, ¿cierto? Es y en la fase también, mire que este rango de fase es muy pequeño, ¿no? Este rango de fase que tenemos aquí es pequeñísimo. O sea, esto es prácticamente una línea recta en menos 90 grados. Mire, el rango es muy pequeño, por eso esta diferencia que vemos ahí pues no es tan significativa. Y lo que sí vemos es que sigue muy bien el modelo hasta este punto. A partir de aquí ya el circuito eléctrico diverge del modelo matemático, porque el modelo matemático sigue considerando pues un comportamiento lineal. Entonces vemos que el modelo es válido básicamente hasta 20 kHz, porque mire que a partir de 20 kHz la amplitud diverge y la fase también. Aquí las dos fases son muy parecidas, pero aquí ya diverge sustancialmente la fase del circuito de la fase del modelo. Entonces vemos que nuestro modelo es válido esencialmente hasta 20 kHz. Entonces ese será nuestro rango de diseño. Vamos a diseñar para 20 kHz, un ancho de banda de 20 kHz. Entonces lo colocamos acá, colocamos que va a tener una ganancia de menos 3 decibeles, que es la frecuencia de corte, y lo va a tener en 20 kHz. 20 kHz. Y aquí colocamos esto, por ejemplo, desde 2 kHz, solamente para tener una línea. Entonces, de acuerdo, necesitamos que esta línea de lazo cerrado pase por aquí, por 20 kHz. Y requerimos que el error de estado estacionario sea 0, es decir, que nuestro control sea correcto, ¿no? Que la referencia que yo ponga sea la corriente que se genere. Entonces, para eso ponemos un integrador
Entonces ahí tenemos nuestro integrador. Y pues para poder que sea estable, porque mire que está en la zona inestable prácticamente estos polos de lazo cerrado, entonces lo que hacemos es adicionar un 0 para construir un PI. Entonces de esta manera construimos un PI. Muy bien, construimos un PI y ya lo que hacemos es definir nuestros criterios de diseño. Por ejemplo, el amortiguamiento lo vamos a definir aquí como punto 707. Entonces ya todo lo que tenemos que hacer es que el amortiguamiento o los polos de lazo cerrado pasen por estas líneas y el ancho de banda pase por este punto. Entonces lo hacemos de una manera iterativa, simplemente diseñando el convertidor con esta herramienta. El control, perdón, diseñando el control con esta herramienta. Entonces ahí ya casi lo logramos, un poco más, y vamos a tener nuestro controlador para la corriente del inductor. Aquí un poco más lo podemos mover, un poquito más. Creo que ahí está perfecto. Ya aquí diseñamos nuestro controlador, que lo tenemos aquí en esta variable C, y todo lo que tenemos que hacer es llevar ese controlador a nuestro circuito en PSIM. Entonces voy a colocar el controlador por acá. Entonces, este sistema de control, la estructura es la misma que hemos usado en otros casos. Entonces, para ese sistema de control, lo que tenemos que hacer es medir la corriente del inductor. Entonces ponemos aquí un sensor de corriente, medimos esa corriente del inductor y la vamos a comparar con una corriente de referencia, vamos a llamarla IR. Eso que sale de ahí es el error de corriente, que lo pasamos por un controlador de corriente, y ese controlador de corriente nos va a generar los cambios de ciclo de trabajo con respecto a el punto de operación, que es nuestro punto de operación que tenemos aquí, ¿no? De hecho, lo voy a poner simplemente como una variable, o sea, nuestro punto de operación D. Y ahí ya utilizamos el saturador para evitar, ¿cierto?, que se tenga ciclos de trabajo por fuera del rango. Y ya ahí vamos a nuestro PWM. Y ese PWM es el que nos genera la señal U que tenemos acá, ¿no? Bueno, sí, la voy a poner así. Nuestra señal U, que es la que llega acá. Entonces aquí está nuestro sistema de control, que es exactamente el que tenemos ahí. Esto que tenemos aquí es nuestra corriente de referencia, ¿cierto? Nuestra corriente de referencia. Esto que tenemos aquí es el restador, que va a comparar la corriente del inductor con la corriente de referencia. Este PI que está aquí es el cual vamos a usar para implementar nuestro controlador de corriente. Esto que está aquí es donde vamos a sumar el ciclo de trabajo de estado estacionario y vamos a saturar para evitar que se pase del 0% y del 1%, de hecho que no llegue ni al 0% ni al 1%, y luego ya vamos al PWM, que es este que está aquí, y ya ese PWM lo que hace es generar la señal U, y obviamente también genera la U negada, que son estas de acá, ¿no? La U y la U negada. Entonces, de esa forma, así implementamos nuestro controlador de corriente, que es como está implementado ahí en el simulador. Lo siguiente es que copiemos aquí los parámetros de ese controlador, que son esta ganancia. Primero los tenemos que copiar aquí para transformarlos de parámetros MATLAB a parámetros PSIM. Entonces, copiamos este parámetro y lo ponemos aquí. Copiamos este parámetro que está acá, que es B, y lo ponemos aquí. Ya con eso, lo que hacemos es correr el archivo y nos da los parámetros que ahora sí vamos a colocar en PSIM, que será este como parámetro de ganancia del PI y este como la constante integral del PI. Perfecto. Verifiquemos.
0.3488 y 2.524 e a la menos 5. Muy bien. Ya con eso tenemos aquí implementado nuestro PI. Entonces corramos la simulación y miremos qué tal se comporta. Entonces miramos IR y L. Entonces vemos que efectivamente la corriente del inductor está en el valor que deseamos nosotros obtener. Si miramos la tensión en el bus, pues vemos que la tensión llega al valor de estado estacionario, pero obviamente no estamos controlando la tensión en el bus. Inclusive podemos mirar la tensión en la batería. Podemos, bueno, VG fue que le puse. Podemos mover esta tierra un poco por acá para colocar aquí una pequeña perturbación y que podamos ver que también se comporta el rechazo a perturbaciones, por ejemplo. Entonces, no sé, por ejemplo, en 15 milisegundos o en 16 milisegundos podemos aplicar una pequeña descarga de la batería, por ejemplo. Entonces, observe aquí, en 16 milisegundos, lo que sucedió fue que la batería se descargó de 12 volts a 11 volts. Y la corriente del inductor siguió correctamente regulada, ya que el controlador está funcionando correctamente, pero claro, la tensión en el bus, es decir, la tensión aquí en la salida del microred, la tensión del bus de DC, como no está regulado, pues cambió. Entonces eso es lo siguiente que tenemos que hacer, regular correctamente la tensión en el bus. Desactivamos esta perturbación y sigamos con nuestro análisis. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar el modelo equivalente de lazo cerrado de este sistema con el objetivo de poder diseñar nuestro controlador de voltaje. Entonces, recordando que ya tenemos esta corriente de aquí regulada, pues lo que tendremos es que el inductor lo podemos ver como una fuente de corriente IR. Es una fuente de corriente IR porque lo que yo ponga aquí en esta valor de referencia será lo que se traduzca aquí a ese inductor. Entonces, para nosotros el inductor será una fuente de corriente. Luego tendremos un MOSFET a ambos lados que sabemos que también serán fuentes de corriente porque ya sabemos calcular la corriente por esos semiconductores. Sabemos que como este se activa con D, entonces la corriente por ese MOSFET es D por IR. Y como este MOSFET se activa con D', entonces la corriente de ese MOSFET será D' por IR. Eso es el modelado de estos dos MOSFET ya como fuentes de corriente. Y claro, mire, D por IR más D' por IR, pues nos da IR. Entonces también cumple la ley de Kirchhoff. Luego tenemos aquí el capacitor y la corriente de carga, que lo tenemos dibujado de esta manera. Y aquí tenemos nuestra fuente VG, nuestra batería. Entonces, nuevamente, a nosotros lo que nos interesa controlar es la tensión en el bus de DC, la tensión a la salida del convertidor. Y como tenemos aquí una fuente de corriente que está en serie entre una zona del circuito y otra, sabemos que esa fuente de corriente desacopla completamente esas dos zonas del circuito. Como nos interesa esta zona, entonces ya sabemos que todo lo que está al lado de acá no nos va a interesar, entonces sencillamente podemos esta parte de acá, si recuerdan, eliminarlo y este será el modelo equivalente del sistema en lazo cerrado con respecto a los puertos de salida, ¿no? A estos dos puertos que nosotros definimos acá, que son estos dos puertos que están acá, pues serán estos puertos que están acá, ¿no? O sea, con respecto a este nodo que está aquí y a este nodo que está aquí, ese es nuestro modelo equivalente. Entonces ya con eso podemos encontrar nuestro ya modelo en Laplace para poder diseñar nuestro controlador. Entonces ya escribimos aquí nuestras ecuaciones. Entonces mire, esto que tenemos aquí es nuestra
corriente del condensador. Y mire que aquí la corriente que va por esta línea es la misma corriente que va por esta línea. Así que aquí tenemos D' y R. Y pues aquí tenemos IO, que es la que impone esa fuente de corriente que tenemos ahí. Entonces ya nos queda que C dB de C de T. La corriente del condensador es D' y R menos IO. Claro, aquí aparece esa salida, ¿cierto? Es decir, aquí podemos encontrar dos funciones de transferencia. Ya hemos esto a Laplace, entonces nos da CS, VC será igual a D' y R menos IO. Tenemos dos entradas, porque IR es una entrada, este modelo de lazo cerrado, IR es una entrada, porque tenemos esencialmente pues como una entrada al circuito, y ya lo que nos queda es IO, que es esta fuente de este circuito, es una entrada también del circuito. Entonces aquí podríamos encontrar dos funciones de transferencia. Una primera función de transferencia que es la tensión de salida con respecto a IR, que nos da D' sobre CS, y otra función de transferencia que es VC con respecto a IO, con respecto a la corriente de carga, que nos da menos 1 sobre CS. Esas son las dos funciones de transferencia que nos representan la tensión en este condensador con respecto a, primero, la corriente de referencia del controlador de corriente y segundo, la corriente de la carga. Y ya está. Entonces ya con esto, con este modelo que tenemos aquí, podremos encontrar nuestro controlador. Antes de ello, recordemos que todo esto lo modelamos esencialmente como un sistema dinámico, es decir, tenemos G de la corriente con respecto al ciclo de trabajo, tenemos G de la corriente con respecto a VG, y tenemos G con respecto de la corriente del inductor con respecto a IO. O sea que tenemos tres funciones de transferencia que nos generan la corriente del inductor. Y ya lo que nosotros hicimos fue, esta de aquí la alimentamos con D, esta de aquí pues se alimenta con VG y esta de aquí se alimenta con IO. Diseñamos nuestro sistema de control, nuestro controlador de voltaje, nuestro controlador de corriente, perdón, que es este que está aquí, el cual nos compara la corriente del inductor con nuestra corriente de referencia. Y entonces de aquí podemos sacar nuestra función de transferencia de lazo cerrado. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la función de transferencia de lazo cerrado de la corriente del inductor con respecto a la referencia? Será el lazo directo que es GCI por G y D, GCI por G y D, sobre el lazo de realimentación, que es 1 más GCI por G y D. Y nos quedarán otras dos funciones de transferencia de lazo cerrado, que será la corriente con respecto a VG, que es el lazo directo, que es G y VG, sobre el lazo de realimentación, y la función de transferencia de la corriente con respecto a la corriente de salida, que nuevamente es el lazo directo, que es G y O, sobre la realimentación. Entonces esas son ya las funciones de transferencia del lazo cerrado del controlador de corriente. Entonces tenemos función de transferencia de lazo cerrado y el modelo que vamos a usar para diseñar el control de voltaje. Este modelo lo que nos describe es cómo cambia la tensión con respecto a la corriente de referencia. Entonces analicemos esto, que si ustedes recuerdan bien con respecto a nuestros análisis anteriores, por ejemplo el boost, lo que queremos es que esto
sea aproximadamente 1, es decir, que se comporte realmente como una fuente de corriente, y que esto sea lo más parecido a cero posible, de forma que perturbaciones en la corriente de carga o en la tensión en la batería no afecten la tensión del bus. Y esa es la operación ideal, ya que lo que yo quiero es que no importa si esta batería se carga o se descarga, la tensión en el bus sea constante para que todos los elementos de la microred funcionen correctamente. Y que no importa, por ejemplo, si una carga empieza a pedir más corriente o si una fuente empieza a entregar más corriente, pues la idea es que el bus no se desvíe, o sea, que la tensión del bus sea constante independiente de cuánta corriente se está intercambiando por el bus. Es decir, que el bus ofrezca unas condiciones de operación seguras a todos los elementos de la microred. Por lo tanto, quisiéramos que eso fuera también aproximadamente igual a cero. Entonces miremos esas funciones de transferencia. Entonces aquí tenemos en el código, tenemos las funciones de transferencia. Originalmente tenía dos, pero podemos colocar la tercera, que es DI con respecto a IO. Entonces es esta, que está acá, y ya. Todo lo que tenemos que hacer es graficar los tres gráficos de Bode y ver qué tal funciona. Entonces aquí están. Entonces podemos ver que acá arriba en azul tenemos la referencia, o sea, cómo se comporta la corriente del inductor con respecto a la referencia, y vemos que se comporta muy bien multiplicando por 1, es decir, con una ganancia de 0 y con un desfase de 0 grados. Y tenemos estas dos, que esta naranja que tenemos aquí es con respecto a la tensión de entrada y esta amarilla es con respecto a la corriente de carga. Entonces vemos que están muy atenuadas, es decir, pues en esta zona se comportan prácticamente como una multiplicación por 0, porque mire, tiene unas ganancias de menos 50 decibeles, menos 48 decibeles, eso es, por ejemplo, a ver, menos 48 sobre 20, con multiplicar por, o sea, saldría el 0.4% de la perturbación, muy poco, o sea, básicamente multiplican pues por un valor muy cercano a 0, y aquí por un valor muy cercano a 1. Entonces recuerde que para que nosotros hagamos nuestro control de voltaje, teniendo en cuenta este control de corriente, lo que requerimos es que estas condiciones se comporten de esta manera, es decir, que el inductor se comporte prácticamente como una fuente de corriente y por lo tanto me desacople la corriente del inductor de la tensión de entrada y de la corriente de salida y me la haga uno a uno con la corriente de referencia. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es el rango o el espectro de frecuencia en el cual eso se cumple, es decir, en el cual se cumplen estas condiciones. Entonces, para eso tenemos ese gráfico de Bode que está allí. Entonces, podemos hacer un zoom en esta zona y queremos ver hasta dónde esto se comporta como prácticamente una multiplicación por 1. Entonces vemos que, por ejemplo, pues hasta aquí es una buena medida, hasta 2 kHz. Mire, hasta antes de 2 kHz esto prácticamente multiplica por 1. Podemos dejarlo, por ejemplo, hasta 1 kHz, pero yo creo que hasta 2 kHz es una buena medida. Ya a partir de aquí, mire que la derivada se incrementa muchísimo. Entonces, pues ya empieza a perder precisión. Pero aquí tenemos una 0.325 decibeles. Inclusive podemos mirar eso, qué tanto error nos incrementa. Mire, simplemente multiplicar por 1.038, o sea, prácticamente es multiplicar por 1. Así que está bien que lo dejemos a 2 kHz. Mire que aquí a 2 kHz el desfase es también prácticamente nulo, o sea, no tenemos prácticamente desfase, el desfase es de 0 grados. Mire, aquí tenemos que ese 0.70, y eso que, no, a ver, corremos aquí, como por aquí más o menos, 0.6 grados apenas de desfase. Así que aquí podemos definir que el ancho de banda de lazo cerrado para el control de voltaje lo vamos a imponer a 2 kHz. Entonces lo podemos colocar acá. Nuestro ancho de banda de lazo cerrado serán 2 kHz. Este será nuestro criterio de diseño. Y sabemos que esto lo imponemos ya que por debajo de este valor de frecuencia estas condiciones se cumplen y tenemos
esencialmente que el inductor se comporta como una fuente de corriente. Entonces, corramos el modelo. Entonces, ese modelo que tenemos allá, que es D' sobre CS, nos da esta función de transferencia que tenemos aquí. Esta función de transferencia que tenemos aquí. Y luego ya lo que hacemos es invocar Sysotool con esa función de transferencia que tenemos ahí. Invocar Sysotool con G, V y R. De forma que vamos a diseñar nuestro controlador con esta función de transferencia para poder regular la tensión con respecto a la corriente. Te nota esto que tenemos aquí. Nuevamente usamos el bode de lazo cerrado, es decir, que es desde R hasta Y, para diseñar nuestro sistema de control. Entonces, bueno, imponemos nuestro criterio de diseño en el ancho de banda. Nuevamente, lo que queremos es que esté menos 3 decibeles y que sea 2 kHz. Muy bien, necesitamos que pase por este punto el lazo cerrado. Queremos que el error de estado estacionario sea 0. Entonces vamos a poner un integrador. Definir nuestro criterio de diseño, que será un amortiguamiento de 0.707. Que vemos que obviamente no lo vamos a cumplir como está con estas condiciones que tenemos allí. Entonces nos hace falta adicionar un 0. Entonces ya lo que hacemos es que iterativamente nuevamente vamos otra vez empezando a mover nuestro sistema de control para poder cumplir tanto el amortiguamiento como el ancho de banda de lazo cerrado. Entonces vamos haciéndolo poco a poco para que lo logremos llevar, para cumplir esas dos condiciones. Entonces mire que es un proceso iterativo de diseño del controlador. Es importante aclarar que esto no es un ajuste de un controlador, sino que es un diseño. Lo que pasa es que estamos utilizando una herramienta iterativa e interactiva, pero mire que estamos diseñando con unos criterios que son el amortiguamiento y el ancho de banda de lazo cerrado. Solo que esta herramienta Sysotool lo que hace es resolvernos esas ecuaciones matemáticas en tiempo real. Nosotros simplemente vamos imponiendo poco a poco nuestro criterio y él ya nos va ajustando, internamente va resolviendo. Lo que sucede es que Sysotool internamente va resolviendo las ecuaciones y nos va graficando los resultados. Entonces por eso es tan útil. Bueno, ahí ya tenemos básicamente un poquito más, podemos crecer el ancho de banda, creo yo, un poquito más. A ver. Creo que ahí ya. Nuestro amortiguamiento y nuestro ancho de banda. Y este es nuestro controlador. Nuestro controlador, este que tenemos aquí. Entonces nuevamente lo que hacemos es tomar ese controlador, escribirlo aquí en nuestro archivo, de forma que podamos ya tener los parámetros de PSIM. Aquí está. Y este que está acá. Y ya con eso tenemos los parámetros del controlador. Ya con esto generamos los valores para ponerlos en PSIM. Perdón, los tenemos en modo MATLAB y aquí los tenemos en PSIM. Entonces ya lo que nos resta es implementar este controlador que está aquí en PSIM. Entonces para ello, pues aquí tenemos una función de transferencia que es de voltaje, de corriente a voltaje, ¿cierto? De corriente a voltaje. De aquí nos va a salir ya la tensión en el condensador que nosotros queremos. Y aquí recordamos que inclusive tenemos dos funciones de transferencia, ¿no? Tenemos dos funciones de transferencia. Una, que es esta que tenemos aquí, que es la tensión con respecto a la corriente de referencia. Voy a ponerle más bien, bueno, y la otra, que es la función de transferencia de la tensión del condensador con respecto a la corriente de salida. Entonces voy a ponerle V con respecto a O. Y entonces aquí tenemos también IO. Mire que IO entra por dos partes, ¿no? IO entra por dos partes. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí lo que vamos a tener es nuestro controlador de voltaje. Ese controlador de voltaje le va a llegar el error entre la tensión del condensador y la tensión
que yo requiero, la tensión de referencia. Y este es nuestro controlador externo. Este será nuestro controlador externo y este será nuestro controlador interno. Entonces, digamos, acá será así. Vamos a tomar la tensión. Voy a tomar la tensión, la voy a tomar de aquí. Esa tensión la voy a comparar con mi tensión de referencia. Esa salida la voy a procesar con un controlador de voltaje y ese controlador de voltaje es quien me genera la corriente de referencia. Aquí está nuestro control interno y este es nuestro control externo que está igual dibujado en rojo. Solo que recuerden que esto tenemos que ponerlo siempre alrededor del punto de trabajo, porque este controlador nos va a dar los cambios alrededor del punto de trabajo. Entonces aquí lo que tenemos que colocar es la corriente alrededor del punto de trabajo o la corriente de estado estacionario y este controlador nos da los cambios precisamente alrededor de ese punto de trabajo. Entonces este fue ya nuestro modelo de lazo cerrado de corriente y entonces ya nos queda es este sistema con esta implementación que tenemos aquí de este lazo de tensión que lo tenemos en función de transferencia o en diagrama de bloques y aquí ya lo tenemos circuitalmente. Entonces veámoslo en el simulador. Entonces aquí en el simulador ya lo que vamos a hacer es implementar ese controlador, que es esto que tenemos acá. Entonces observe, vamos a medir la tensión, que es eso que hacemos aquí, medir el voltaje, es lo que tenemos allá. Esa tensión la vamos a comparar con la tensión de referencia, es decir, esto que tenemos aquí, viene la tensión que medimos y la comparamos con nuestra tensión de referencia, sale un error. Ese error lo procesamos con este controlador de voltaje. A ese controlador de voltaje le vamos a sumar el punto de trabajo, que es este sumador que está aquí. Le sumamos el punto de trabajo, es decir, la corriente en el punto de trabajo que nosotros definimos, que es decir, cuando la corriente por aquí de salida es 1 ampere, entonces lo ponemos allí y ya esa salida se convierte en la corriente de referencia del controlador de corriente, que es esto que estamos acá. Esa salida se convierte en la corriente de referencia del controlador de corriente. Y ya con eso tenemos nuestro segundo lazo de control. Lo que nos resta es copiar estos valores que quedaron transformados de parámetros de MATLAB a parámetros de PSIM ya en nuestro controlador. Entonces este que está aquí, aquí y este que está acá. Muy bien. Y ya tenemos todo el sistema de control. Probemos. Voy a medirla aquí. La corriente de la carga. Muy bien. Vamos a llamar a eso IO, en nuestra corriente de carga. Y miren, voy a colocar aquí un sensor para mirar la corriente de la batería para que miremos cuándo se carga y se descarga la batería. Entonces es un sensor de corriente. Y lo que le pongo aquí es un filtro, porque recuerde que debido a que tenemos aquí un MOSFET, esta corriente de esta batería será una corriente discontinua. Y entonces lo que nos interesa es, digamos, el valor medio de esa corriente, para ver en promedio si estamos cargando o descargando la batería. Entonces podemos poner acá IO, por ejemplo. Entonces vemos que la corriente del bus es 1 ampere en modo descarga y sabemos que se está descargando porque la batería tiene una corriente positiva, es decir, la corriente está saliendo de esta batería. Bueno, ahí tenemos. Entonces pues, vemos que se está descargando la batería, estamos entregando potencia. Pero entonces ya podemos considerar el sistema operando de una manera realista. Entonces ahí tenemos que el voltaje en el bus está regulado. Bueno, tenemos ya nuestro control interno de corriente. Tenemos, bueno, que esta tensión de aquí, para ese caso, por eso que estamos mirando ahí, está fija. Y tenemos que la corriente por aquí que está saliendo es una corriente de 1 ampere. Y ese mismo ampere se le está pidiendo a la batería. Y que estamos descargando la batería. Entonces, por ejemplo, podemos considerar allí un par de perturbaciones para cambiar el nivel de potencia de esta que se está entregando a la microred. Podemos cambiar esos niveles de potencia, entonces vamos a hacer dos transitorios.
un transitorio para bajar esta corriente de 1 ampere a 0 ampere. Y ahí la batería quedará en un modo de operación que se llama standby, porque no está ni entregando ni consumiendo corriente, pero sí está regulando la tensión del bus. Y luego vamos a hacer otro transitorio ya para que en lugar de descargar la batería la vamos a empezar a cargar. O sea, vamos a absorber potencia desde la microred hacia la batería y ya quedará en modo carga. Y si el sistema de control pues, nos quedó bien diseñado, pues el bus deberá estar regulado en cualquiera de las tres condiciones, ya sea en modo descarga batería, en modo standby o en modo carga de la batería. Miremos. Entonces, para ello, yo tengo aquí un par de elementos, un par de fuentes de corriente, y lo que voy a hacer es colocar una perturbación en 10 milisegundos de 1 ampere en el otro sentido, con lo cual la corriente neta que pasará por aquí será 0 ampere. Y luego otra perturbación en 20 milisegundos, o sea aquí, donde lo que va a suceder es que vamos a poner otro ampere adicional, también en este sentido, de forma que ya pasaremos de tener 1 ampere de izquierda a derecha a 1 ampere de derecha a izquierda, es decir, vamos a empezar a cargar la batería y miremos qué tal funciona. Y mire, efectivamente, funciona correctamente. Aquí lo que podemos ver es que aquí primero le estamos entregando potencia a la microred, porque le estamos entregando esta corriente que está aquí. Le estamos entregando 1 ampere a la microred. Y por lo tanto estamos descargando la batería. Mire, la batería está entregando 1 ampere por 12 volts, está entregando 12 watts. Pero aquí en este punto podemos suponer que las cargas aquí en esta primera etapa estaban consumiendo más potencia de lo que estaban produciendo los generadores. Por lo tanto, de la batería estaba saliendo 1 ampere. Aquí en 10 milisegundos se equiparó la producción de potencia de las fuentes y el consumo de potencia de las cargas. Es decir, la potencia neta que queda en el bus es 0, porque todo lo que se produce se consume. Con lo cual, la corriente que sale de la batería es 0. Es decir, no estamos ni cargando ni descargando la batería. Por lo tanto, aquí estamos en modo standby. Y mire que si viene una pequeña perturbación, el sistema reguló la tensión en el bus. Y luego aquí en 20 milisegundos, resulta que las cargas dejaron de consumir una cantidad de potencia. Entonces resulta que en esta zona ya lo que podemos observar es que el balance energético del bus es menos 1 ampere, el balance de corriente, del bus es menos 1 ampere. Es decir, se está consumiendo menos de lo que se produce, o lo que es lo mismo, se produce más de lo que se consume, con lo cual sobra 1 ampere en el bus. Por lo tanto, ese ampere lo cargamos en la batería y lo que hacemos es estar entregándole a la batería 12 watts. Le estamos entregando 12 watts, es decir, le estamos inyectando potencia. Y mire que si bien hubo una perturbación en la tensión del bus se reguló correctamente. Con lo cual, aquí ya tenemos completamente diseñado un convertidor cargador-descargador de baterías. Es decir, tenemos un convertidor ya diseñado y controlado, completamente controlado, de forma que regula completamente el bus, no importa si se le está entregando potencia a todo el sistema, si se le tiene que entregar potencia a la microred, si no hay ningún intercambio de potencia con la microred o si es necesario absorber potencia desde la microred o lo que es lo mismo cargar la batería. Entonces mire que este ya es nuestro sistema de control completo con cargador, descargador de batería y funciona correctamente. Aquí en la simulación podemos observar las funciones de transferencia de lazo cerrado. Las funciones de transferencia de lazo cerrado. Tengo solamente dos que les voy a mostrar. La tercera será equivalente. Esencialmente son la función de transferencia con respecto a la referencia y con respecto a la tensión de entrada, por ejemplo. Que son esta que tenemos aquí. Entonces observe que efectivamente hasta 2 kHz, que es este punto aquí, hasta 2 kHz, nuestro sistema se comporta casi como una fuente de tensión, es decir, lo que pongamos en la tensión en el bus se transfiere, lo que pongamos en la tensión de referencia se transfiere a la tensión del bus, observe. Y el resto se rechaza. Inclusive podemos aquí inyectar una perturbación más, por ejemplo podemos inyectar esta perturbación que hemos definido aquí, a ver qué tal funciona. Lo que pasa es que, bueno, son varias perturbaciones, pero podemos mirar que también funciona. Observe, aquí cambió la tensión en la batería
y aun cuando cambió la tensión en la batería, la tensión en el bus siguió satisfactoriamente regulada. Eso lo que nos está diciendo es que esto que tenemos aquí es correcto. Es decir, observe, aquí lo que nos está diciendo es que pues, aun cuando cambia la tensión en la batería, la tensión en el bus prácticamente no va a cambiar, que es exactamente lo que vemos aquí. O sea, aquí sí hubo una pequeña perturbación que es que prácticamente no se ve, es esta. Aquí tiene una pequeña caída y luego vuelve y sube. Es decir, se regula muy apropiadamente, ya que aquí el gráfico de Bode nos está corroborando eso, ¿no? Nos está corroborando que el sistema de control es bastante efectivo. Y entonces con esto ya tenemos el control completo del sistema de cargador-descargador de baterías. Este ejemplo que les traje hoy es un ejemplo que tomé de un artículo que escribí hace algún tiempo, en el 2017. Aquí ustedes pueden observar que esto es un cargador-descargador de baterías tipo back boost para microredes. Y si ustedes observan el esquema eléctrico es básicamente el mismo. Mire que es básicamente el mismo que hicimos ahí en el tablero. Lo puedo colocar. Mire que el esquema eléctrico es básicamente el mismo. Lo único es que en este caso yo coloqué los MOSFET acá abajo para que fuera más fácil hacer el dibujo. Pero es exactamente el mismo dispositivo y coloqué la fuente al revés, de forma que la tensión aquí me quedaba, digamos, con una convención normal, pero es exactamente el mismo circuito. La diferencia es que yo no hice controladores PI, sino que hice controladores en modos de deslizamiento. Bueno, aquí están las ecuaciones. Si usted observa esta ecuación, estas ecuaciones son las mismas ecuaciones conmutadas que vimos hoy. Estas son las mismas ecuaciones promediadas que vimos hoy. Este es exactamente los mismos valores de estado estacionario, etcétera, ¿no? Lo único es que el sistema de control sí es diferente, porque es en modos de deslizamiento, es un control no lineal. Les quiero mostrar al final cómo es el circuito. Entonces, mire, este es el circuito que se implementó, este circuito que está acá. Si ustedes observan es, bueno, similar al que está allá arriba, ¿cierto? Tiene los dos MOSFET, el inductor. Estas son resistencias para medir, en este caso, corriente, que decidimos medir corriente en estos dispositivos. Aquí está el driver que genera U y U negado. No tengo PWM porque es un controlador en modo de deslizamiento que tiene una parte analógica y otra parte digital. Y aquí está ya bueno, aquí pueden ver, perdón, el circuito eléctrico del convertidor back boost. Y aquí está ya el montaje. Entonces miren que en este caso esta fue la batería que usábamos para evaluar el desempeño de nuestro sistema. Esta es la batería. Esto que está aquí era un emulador de bus de DC. Es decir, esto nos estaba emulando las fuentes y las cargas. Es un dispositivo bastante útil, ya que puede generar flujos positivos y negativos de corriente a voluntad. Este que está aquí es el convertidor back boost bidireccional. Aquí está el inductor, bueno, estos son los disipadores para los MOSFET de potencia, aquí se observan los condensadores. Este que está acá es la parte analógica de control, que es una parte en modo de deslizamiento, y este que está acá es la parte digital de control, porque hicimos un controlador en modo de deslizamiento mixto, analógico-digital. Y este es el tamaño, por ejemplo, de ese convertidor. Este convertidor, a ver, les digo, miremos cuál potencia, por ejemplo, lo que hacíamos era enviar y recibir 1 ampere, o sea, exactamente el mismo punto de trabajo que les puse ahí en el ejemplo, era un punto de trabajo de 1 ampere, en este caso era 24 volts, porque lo hicimos fue a 24 volts, también tuvimos otro ejemplo a 12 volts y otro ejemplo a 6 volts, con el mismo convertidor, ya que como es un back boost, puede elevar y reducir, entonces hicimos pruebas a 24, 12 y 6 volts, siempre con consumos de carga de 1 ampere.